Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Quien les habla su facilitador virtual, Roberto Carlos Tobar. En este video les voy a explicar los métodos asociados al paradigma interpretativo, al enfoque cualitativo, si su estudio se enmarca dentro de esta corriente. En un primer momento tenemos el método hermenéutico. El método hermenéutico es aquel que busca interpretar textos, gestos, estudia al sujeto en su propio escenario. El método hermenéutico busca estudiar inclusive el comportamiento humano, busca interpretarlo. El método hermenéutico tiene unos momentos. En este caso, hablamos de un círculo o espiral hermenéutico. El primer momento del círculo hermenéutico es la precomprensión. Un ejemplo cotidiano es cuando nosotros llegamos a un sitio. Nosotros cuando llegamos a un sitio, supongamos a una universidad, a un salón de clase, observamos qué es lo que hay alrededor. Está el docente, están los estudiantes, está lo que compone el aula. Ese es el momento de la precomprensión. Cuando nosotros iniciamos el proceso de interacción, facilitador estudiante, estudiante docente, cuando nosotros empezamos a compartir con los demás estudiantes, vamos teniendo una interpretación un poco más amplia, vamos comprendiendo un poco más amplio cómo se comporta cada quien. Y esto al final nos va a dar una nueva comprensión de lo que es la realidad, desde el momento en que nosotros llegamos hasta en el momento en que nosotros estamos saliendo de ese salón de clase. Ese es un ejemplo claro, básico, que nosotros podemos tener para lo que es el círculo hermenéutico. Rodríguez también establece que hay niveles de análisis en el círculo hermenéutico. Tenemos, por ejemplo, el análisis formal, que es cuando sacamos el relato a la intemperie. Es decir, eso que nos está diciendo el informante en la entrevista, nosotros lo vamos a sacar a la intemperie. Luego viene el análisis semántico, es decir, buscarle significado a cada palabra, cada gesto que el informante nos está diciendo a nosotros. Y también los vamos a conjugar con los factores externos que pudiesen incidir en el comportamiento del individuo. Y luego viene el análisis sociocultural, es decir, ese relato que hemos sacado a la intemperie, más el significado que le hemos otorgado a cada palabra, a cada gesto, a cada factor, a cada momento, a cada comportamiento que nosotros estamos observando, lo vamos a contrastar o lo vamos a vincular con el contexto sociocultural en el cual se desenvuelve el informante. Es decir, no es igual el comportamiento que pueda tener un informante en una urbe como en una zona rural o en una zona marginal. Ahora bien, el otro método es el método fenomenológico. El método fenomenológico estudia las vivencias, pero desde el otro. Es decir, si bien el investigador bajo el método fenomenológico debe estar en constante interacción con el sujeto que estudia, él va a estudiar lo que el otro le está diciendo, cómo el otro siente. Mientras que en el método hermenéutico, el investigador busca interpretar basándose en la experiencia del que está estudiando, es decir, tratar de ponerse en los zapatos de esa persona, cómo él vive, cómo siente, para poder interpretar el fenómeno a profundidad. En este método fenomenológico, el investigador va a comprender desde la mirada del otro, cómo el otro vive, cómo el otro siente, pero a partir de su relato. Va a buscar la verdadera esencia del significado del fenómeno que está estudiando. Según Husserl, el método fenomenológico tiene tres etapas. La etapa descriptiva, donde se logra una descripción del fenómeno, parte desde el principio del epogé o l'epoché, que es la supresión de juicio. Usted no va a juzgar a la persona, así usted esté entrevistando a un drogadicto, usted no lo va a juzgar porque él se droga. Usted lo va a escuchar para comprender
los motivos que llevaron a que él fuese drogadicto. Luego viene la etapa estructural, que es donde esa información que estás recolectando la vas a estructurar de manera individual, porque son estructuras mentales diferentes, aun cuando estés trabajando de repente en un contexto de drogadicción, cada informante tiene una experiencia de vida distinta, aun cuando todas lleven a lo que es la drogadicción. Entonces son estructuras mentales diferentes, vas a hacer estructuras individuales para obtener esas nuevas realidades, esas nuevas comprensiones del mundo de vida de esas personas que estás estudiando. Y por último viene la discusión de los resultados, que es relacionar los resultados con otras investigaciones. Aquí es donde toma relevancia el marco referencial, porque vamos a contrastar con las teorías que nosotros en un primer momento tomamos. Pero puede ser que en ese proceso de contrastación nos hagan falta otras teorías, por eso es que se llaman teorías de entrada y teorías de salida. Puede que sean las mismas, puede que sea necesario reestructurar ese momento o esa fase 2 de la investigación porque era netamente referencial. Es aquí donde realmente nos va a decir si esas teorías de referencia que tenemos en ese momento 2 son relevantes, son necesarias o si es necesario avanzar hacia la búsqueda de otras. Spiegelberg también tiene unas etapas del método fenomenológico. A las primeras 3, él le agrega otras 2, son 5 etapas, pero que no van divorciadas de las de Husserl. La primera es la descripción del fenómeno, la segunda es la búsqueda de las múltiples perspectivas, que es cuando aplicamos las técnicas de recolección de información, la tercera es la búsqueda de la esencia, que es cuando buscamos sacar toda la esencia de la información, estructuramos. La cuarta es la constitución del significado, que es cuando estamos contrastando los hallazgos con las teorías. Y la quinta, la interpretación del fenómeno. Y el acercamiento hacia lo que es la teorización. El otro método es el método etnográfico. Este método tiene una particularidad, que quien quiere hacer etnografía debe ser parte del grupo a estudiar. No se puede hacer etnografía desde afuera de una cultura, tiene que ser desde adentro. Si yo quiero estudiar una cultura indígena, tengo que primero vivir como ellos, sentir como ellos, comportarme como ellos para yo poder comprender ese modo de vida. Por eso es que la etnografía estudia una cultura, un grupo de vida. Trata de comprender las realidades actuales. La comprensión de la realidad, como les dije, se hace desde adentro. Y el acercamiento a una verdadera naturaleza de la realidad, por cuanto nos vamos a comportar como ese grupo determinado, nosotros vamos a tratar de sentir, de vivir, de comer, de actuar, de comportarnos como ellos lo hacen. Ahora bien, la etnografía tiene 3 momentos. Según Leal, está la entrada, la estadía y la retirada. ¿Por qué tiene estos momentos? Porque en una primera fase, cuando nosotros entramos a un grupo, ellos no nos van a dar la información de primera mano que nosotros necesitamos. Necesitamos, valga la redundancia, hacer como ese rapport con las personas de ese grupo, interactuar con ellos para que ellos en ese proceso de la estadía nos puedan dar a nosotros la información. El mejor ejemplo que inclusive el autor Leal nos dice para explicar los momentos de la etnografía es cuando nosotros vamos a una determinada fiesta. Cuando nosotros llegamos, estudiamos el panorama, observamos quiénes están, si hay personas conocidas, cómo está el ambiente. Luego, a medida que la fiesta va agarrando, como quien dice, sintonía, nosotros vamos interactuando, vamos bailando, vamos hablando, vamos conversando, y es allí donde se recolecta la información. Y el proceso de la retirada es tan importante como el de la estadía, porque si nosotros necesitamos
hacer un segundo encuentro o hacer un segundo acercamiento, no podemos hacer una retirada brusca de ese grupo o de esa cultura. Nosotros tenemos que dejar, como quien dice, las puertas abiertas para un posible encuentro, para otro posible acercamiento. Si nosotros queremos estudiar, vuelvo y repito, una cultura indígena, tenemos que irnos un tiempo, o sea, trasladarnos hacia ese grupo, hacia esa cultura, vivir y comportarnos como ellos para que podamos recolectar la información necesaria e importante para la investigación que estamos realizando. Ahora bien, la historia de vida, hay muchos autores, como Miguel Martínez Migueles, que establece que la historia de vida es una variante, igual que María Humelia Galeano, hablan que la historia de vida es una variante de la etnografía. Solo que aquí no nos vamos a enfocar en un grupo, una cultura en general, sino específicamente en una persona. La historia de vida busca generar visiones alternativas sobre la vida de esa persona. Es decir, dependiendo de cómo se haga, porque la historia de vida tiene dos vertientes. Es biográfica cuando se realiza sobre una persona que tenga relevancia en esa comunidad, o es autobiográfica si es esa misma persona quien va a contar su historia. La historia de vida tiene también tres momentos. El primer momento, según Galeano, es la exploración, es decir, cuando nos acercamos al contexto etnográfico del entrevistado. Interactuamos con el actor, establecemos pactos y acuerdos sobre cómo va a ser contada esa historia. Luego viene el momento de la descripción, que es cuando empezamos a construir una radiografía de la historia, pero no solamente de la historia del actor o de la persona, del entrevistado, sino de la cultura que lo rodea, de sus costumbres, de su forma de vida. Es decir, hacemos etnografía de los espacios públicos y privados donde transcurre la vida del protagonista. Hacemos un recuento o recuerdo ideográfico de los escenarios recorridos en el pasado. Es decir, vamos a evocar esos momentos históricos de gran relevancia del protagonista para sacar la historia relacional y organizacional de esa persona. Luego nosotros hemos realizado varios encuentros, varias entrevistas, varios relatos, vamos a hacer el análisis de esa información, es decir, interpretar el relato y lo pasamos desde una reflexión concreta sobre lo que nos dijo el informante o el protagonista hacia lo que es una reflexión teórica que nos permita contar la historia de este actor o de este protagonista. Muy bien, estos son algunos de los métodos derivados de la matriz epistémica interpretativa de los estudios cualitativos. Sin embargo, los invito a profundizar más porque tenemos la etnometodología, tenemos el relato pedagógico, tenemos otros métodos. Por ejemplo, tenemos también un método que también es cualitativo, aun cuando no es de esta matriz epistémica, sino de la matriz epistémica sociocrítica. Tenemos el método de investigación-acción participante, que también es un método cualitativo. Por ejemplo, aquí tenemos, según Leal, como les decía, la fase de la investigación-acción, que es parte también de lo que son los métodos cualitativos. En un primer momento necesitamos el diagnóstico, la constitución del grupo que va a identificar los problemas o las necesidades, formulamos el problema, luego desarrollamos nuestro plan de acción, accionamos a través de lo que es la observación participante, es decir, observamos y participamos, y eso nos permite a nosotros evaluar y reflexionar sobre cómo estaba la realidad en un principio y cómo estamos dejando la realidad transformada. Y el otro método también es el relato pedagógico, que se utiliza mucho en lo que es la educación. Pero, como les digo, hay otros métodos como la etnometodología, que también pudiera servir, como el feminismo,
el interaccionismo simbólico. Existen muchos métodos derivados de la investigación cualitativa. Bueno, muchas gracias y feliz día.